Imágenes en directo de nuestra capital que nos dan paso, nos permiten introducir la revisión de las noticias. Les cuento que en el oficialismo y puntualmente en el Partido Comunista han intensificado la arremetida contra el fiscal Patricio Cooper tras las diversas filtraciones que han existido en el marco de las indagatorias a la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Iracy Hasler. De hecho, durante el día de ayer lo conversamos en CNN Tarde, se confirmó la información que toda la investigación en torno a filtraciones la va a tomar la Fiscalía Regional de Valparaíso y el fiscal Cooper de la región de Coquimbo seguirá indagando eventuales tráficos de influencia a propósito del caso Sierra Bella y otras revelaciones que han surgido en torno a conversaciones entre la exalcaldesa de Santiago y la diputada Cariola que eventualmente podrían derivar en un tráfico de influencias. Bueno, en relación a todo esto les cuento que un grupo de parlamentarios oficialista busca remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ante las filtraciones de conversaciones de la diputada Cariola en el marco de la investigación del caso Sierra Bella. De hecho, la diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista, que lidera dicha iniciativa, sostuvo que, comillas, aquel escrito tiene que ser muy sólido, muy avanzado, porque los elementos, de hecho, van dinámicamente produciéndose en horas, dice la diputada Hertz. Lo tendremos a más tardar en 48 horas, decía el día de ayer. Lo vamos a ingresar el lunes probablemente, a más tardar, a la Corte Suprema y esperamos que el Poder Judicial, sostiene Carmen Hertz, aquilate aquellos elementos con los cuales configuramos la causal de remoción en forma sólida, cerraba la parlamentaria. Sin embargo, hay otros diputados que argumentaron, usando como fundamento, que Cooper ya había sido removido de la investigación por tráfico de influencias, lo que no es correcto, eso es importante consignarlo. La confusión se originó por un comunicado de prensa que hablaba de una presunta remoción, aunque solamente se informaba que la fiscal de la región de Valparaíso, Claudia Peribancic, investigaría las filtraciones en este caso. Y tiene toda lógica, porque la Fiscalía de la región de Coquimbo, además de la PDI, además de la defensa de Iracy Hasler, son los actores o parte de los actores que tuvieron acceso a estas conversaciones. Tiene toda lógica que otra fiscalía investigue al menos la arista de filtraciones. Bueno, no obstante, Cooper sigue a la cabeza de la indagatoria, lo decíamos al comienzo, sobre Sierra Bella y sobre el presunto tráfico de influencias de la diputada Cariola. Estamos en contacto con la periodista Macarena Román precisamente para profundizar en estas reacciones, porque hay esta iniciativa o esta intención de remover al fiscal Cooper de la región de Coquimbo, Macarena, pero ha surgido también otras reacciones que buscan remover incluso al fiscal nacional Ángel Valencia, si no mal recuerdo, encabezada por la diputada Veloso en el caso del fiscal nacional. Macarena Román tiene todas las reacciones y conectamos contigo a esta hora. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida. Hola José, muy buenas tardes. Claro, tú lo decías y de hecho ayer pudimos hablar vía WhatsApp con la diputada Carmen Hertz, que fue una de las que anunció esta petición de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y nos decía la carta o el documento más bien ya está redactado y que las firmas también estarían juntas para poder ingresar este documento a más tardar el día lunes. En caso de que se concrete aquella acción, entonces tendrá que ser la Corte Suprema, el máximo tribunal, quien acepte o no a trámite este requerimiento. Si se llega a aceptar, no tiene que ver con el fondo de la causa, sino que más bien, José, tendrá relación con que esté correctamente presentado, con que tenga, por ejemplo, todas las firmas y el formato, entre otras cosas, que es exigida por la ley. De ahí en adelante, entonces, se dará, en caso de ser admitido a trámite, la Corte Suprema quien tenga que escuchar y recibir argumentos por parte de quienes piden su salida y también, por supuesto, en caso que todo esto avance, estamos hablando de supuestos, tendrá que escuchar los argumentos de el fiscal Patricio Cooper. Hasta ahí, entonces, debería haber un proceso más o menos rápido. Podríamos decir que en caso que todo pasase, que pasara entonces la primera etapa de pasar a trámite, luego ya recibir los argumentos, entre 3 o un mes podría haber una votación por parte de la Corte Suprema que necesita
de 4/7 para aprobar entonces el caso de la remoción. Hace 5 años que se han presentado distintas acciones de este tipo, sin embargo, al menos hace 5 años no se ha aceptado por parte de la Corte Suprema alguna remoción de fiscales regionales o fiscales que llevan en cargo distintas indagatorias. De hecho, el año pasado fue el turno, podríamos decir también, del fiscal Javier Armendáriz. Diputados de la oposición pedían entonces su salida, sin embargo la Corte Suprema no dio lugar a este requerimiento, no tuvo ningún voto a favor el hecho de la remoción. Eso por un lado. Por otro lado, tú bien lo decías también, están pidiendo algunos parlamentarios también la salida de ni más ni menos el fiscal nacional Ángel Valencia. Sin embargo, yo te diría que quizás esta solicitud tiene menos fuerza de lo que es la petición de remoción de Patricio Cooper, porque fue anunciada por parte de la diputada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, quien solamente estuvo acompañada por un diputado más en el podio y no fue acompañada por los demás parlamentarios que sí estaban anunciando de alguna forma esta solicitud de remoción en contra de Patricio Cooper. Así que todavía está el proceso de recolección de firmas para ese objetivo, pero como te decía José, Carmen Hertz, la diputada del Partido Comunista, nos decía durante la jornada de este martes que ya estaban las firmas y ya estaba el texto escrito para solicitarle a la Corte Suprema la salida de Patricio Cooper de la investigación que tiene como protagonista, que nace desde estas indagatorias en torno a la fallida compra de la clínica Sierra Bella, pero que finalmente abre una arista en que tiene involucrada a la diputada Carol Cariola por eventuales o supuestos delitos de tráfico de influencias. Pasemos a escuchar justamente a parte de los parlamentarios y parlamentarias que están de alguna forma apoyando a la diputada Carol Cariola, pidiendo la remoción derechamente del fiscal Patricio Cooper. Desde el día número 1 hemos estado a disposición, sin embargo creemos que en la configuración y sobre todo de las filtraciones por la prensa y también de lo que nosotros ya conocemos en la opinión pública, gran parte de lo que se ha configurado como posible delito son hechos que son inconexos. Sin embargo, seguimos reiterando que la voluntad de la presidenta y también de la exalcaldesa Iracy Hasler sigue siendo colaborar con la justicia, pero no mediante este tipo de artimañas que creemos que han sido bastante lamentables. Y acá hay una presunción de inocencia. De hecho, creemos que a la presidenta de la Cámara se le ha puesto culpabilidad cuando muchas veces se habla desde la impresión de datos que ya he dicho anteriormente son inconexos. Yo creo en esto que hay que investigar hasta que se determine si efectivamente hay delitos. En eso yo creo que por lo menos desde mi bancada hemos dicho siempre eso. Toda investigación tiene que seguir adelante. En este caso, además, la diputada Carol Cariola lo que ha señalado es su plena colaboración con la justicia. Eso me parece que es un pie adelante y nosotros lo que estamos criticando son otras cuestiones que tienen que ver con la investigación, como fue el allanamiento en el contexto en el que fue, el que no se haya solicitado ampliar la investigación para efectos de incluir, digamos, estos WhatsApp y finalmente las filtraciones. Macarena, quisiera preguntarte para que entreguemos contexto a toda nuestra audiencia. ¿Cuántas firmas se requieren y si estarían contempladas esas firmas para que pueda prosperar una iniciativa de estas características en el caso del fiscal Cooper y en el caso del fiscal nacional Ángel Valencia? Eso por una parte. Y además agregarte a esta pregunta para que sigamos profundizando, ¿cómo sigue el proceso? ¿El lunes deberían presentar esta iniciativa como ha sostenido, por ejemplo, la diputada Hertz? Sí, eso es lo que se adelanta durante el anuncio de este martes, José, donde se da a entender entonces que máximo hasta el día lunes se autoimpusieron este plazo para ingresar la solicitud. Sin embargo, insistimos, ayer pudimos hablar vía WhatsApp con la diputada del Partido Comunista y nos decía que el lunes en horario legislativo, es decir, a eso de las 9 de la mañana hasta por ahí de las 5 o 6 de la tarde, sería ingresado, no más allá de esa hora digo, sería ingresado esta solicitud ante la Corte Suprema, el máximo tribunal, ¿cierto? Que es quien tendría la facultad en caso de aceptar y de votar a favor una remoción. Pero antes hay que tener también en consideración que esto no es llegar e ingresar un requerimiento como este. La Corte Suprema tendrá que ver primero si acoge o no a trámite aquella solicitud. Y yo te advertía también, José, de alguna forma
que esto se había llevado a cabo también con otros fiscales. También fue el caso de Javier Armendáriz, el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, quien tuvo que enfrentar de alguna forma esta circunstancia a raíz de la petición de algunos parlamentarios que pedían su salida durante el año pasado. Sin embargo, por la unanimidad de la Corte Suprema se decidió no entregar ningún voto a favor de su remoción y él siguió a cargo. Hoy se le pregunta al fiscal Ángel Valencia respecto a qué pasaría en caso que esto avanzara y se pidiera y se tuviera que ejercer la salida de Patricio Cooper, y él decía: no me quiero poner en casos de supuestos, y menos con una querella o con una, más bien dicho, una petición, una solicitud que no ha sido ingresada aún y que ni siquiera se ha pedido el cambio de fiscalía, que todavía estamos hablando bajo supuestos y bajo anuncios que no han sido concretados en sí. Por otro lado, lo que tú me preguntabas, José, entonces tener en consideración que esta petición de salida o requerimientos de mover a un fiscal de alguna investigación la puede hacer el presidente, en este caso por supuesto el presidente Gabriel Boric, la puede hacer el Congreso a través de la Cámara de Diputados, o como es en este caso, se puede firmar un documento con 10 firmas de parlamentarios para hacer el requerimiento ante la Corte Suprema. Eso estaría entonces completado, según lo que nos adelantó la diputada Carmen Hertz, ante y en el marco de la solicitud en contra de Patricio Cooper, ¿cierto?, el fiscal de Coquimbo. Sin embargo, no sería el mismo escenario ante este anuncio que hace la diputada Consuelo Veloso del Frente Amplio en torno a su objetivo de remover al fiscal nacional Ángel Valencia, que obviamente eso ya sería un paso mucho más allá. ¿De qué lo acusan o de qué lo señalan, José? Tiene relación con estas filtraciones que dicen no hay una especie de stop para estas filtraciones que no solamente se han dado en este caso, que tiene como protagonista en este minuto a Carol Cariola, ¿cierto?, pero también en otros casos, el caso Audio, la misma investigación en contra del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, han sido algunas de las indagatorias que han sufrido algún tipo de filtración y que dicen se le hace un gran daño a la confianza ante el Ministerio Público. Escuchemos algunas de las reacciones que tiene también relación con este protagonismo, para muchos el lamentable protagonismo que ha tenido que enfrentar la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, justo después de haber tenido, ¿cierto?, a su primer hijo, y que de hecho fue ese día, el 3 de marzo, que también sufrió el allanamiento por parte de las policías. No, yo no soy quien para elegir fiscales, no es mi tema. Mi tema es que es la Fiscalía la que está en cuestión. Y la Fiscalía tiene el fiscal regional que tendrá que dar cuenta de por qué, de qué parte esto se desbarató. Yo no voy a entrar en la parte judicial, yo me toca, ahí hay un abogado. Ellos son los que les toca esa tarea de demostrar qué interpretación le dan a ese diálogo. Tampoco somos quienes, ni yo mismo voy a hacerlo, estar teniendo bajo control los niveles de conversaciones privadas entre dos, por destacadas dirigentes que sean, u otros dirigentes que no sean que ellos mismos asuman los términos y los alcances de cada cosa que dicen. Ahí respondía, le preguntábamos, José, al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que primero también evidenciar, él decía: nosotros como partidos estamos detrás de las palabras que ha emitido a través de la prensa y a través de comunicados la propia parlamentaria Carol Cariola, quien dice que ella no ha cometido ningún tipo de delitos y que va a demostrar su inocencia. Por otro lado, le preguntábamos, ¿qué le parece a usted que se esté pidiendo la salida de un fiscal en particular, en este caso de Patricio Cooper? Y él decía: yo me pongo detrás de lo que hacen obviamente distintos parlamentarios, no solamente del Partido Comunista, también estuvo presente ahí en este anuncio el Partido Socialista, el Frente Amplio, entre otros, y decían, ellos son entonces, tienen la capacidad legal, constitucional, para, en caso de requerirlo, presentar esta solicitud de remoción. Por otro lado, le decíamos, ¿usted cree que corresponden estos mensajes que sabemos se han filtrado también, pero donde Carol Cariola habla con Iracy Hasler sobre un trabajador en particular, sobre el caso de un empresario que necesitaba tener información en torno a una patente que no había sacado
sacado en el plazo establecido, entre otras cosas que hemos conocido, ¿cierto?, a través de la prensa. Y él decía, no me voy a referir a lo que tiene que ver con el área judicial, de alguna forma legal, porque para eso están los abogados que representan a Carol Cariola a Iracy Hasler, que son, ¿cierto?, el abogado Manríquez y también el abogado Thurman, que están en su representación, que han sido también, por supuesto, quienes han comentado con la prensa este hecho, pero que ellos se limitan solo a comentar lo político, y en base a eso tiene el apoyo Carol Cariola de todo, al menos el Partido Comunista, que se ha puesto detrás de las palabras que ya ha emitido la ex presidenta de la Cámara de Diputados. Escuchemos en última instancia al fiscal nacional, que hace algunos minutos habló en el Congreso Nacional, donde se le preguntan entre varios temas, por supuesto, esta que tiene relación con la posible ingreso de un requerimiento para remover a Patricio Cooper. Y como les habíamos adelantado, Ángel Valencia decía, yo no puedo hablar de supuestos, hasta este minuto quien sigue liderando la causa de Sierra Bella y sus aristas es el fiscal de Coquimbo. Mira, yo no quisiera especular respecto de una solicitud de remoción que está anunciada y ni siquiera aún se ha presentado y en consecuencia tampoco ha sido resuelta. Hasta el momento, por supuesto, si hubiera una remoción habría que buscar una alternativa, pero de momento el fiscal sigue en su cargo y hasta esta fecha ni siquiera hemos tenido solicitudes de cambio de fiscal en esa causa. Es decir, hay una decisión anunciada, ¿no?, por un conjunto de diputados, pero en lo que se refiere a la causa, vamos al ámbito judicial y al ámbito de la fiscalía, no hay una solicitud de cambio de fiscal siquiera por parte de la defensa. Ahí escuchábamos entonces al fiscal nacional, que ayer también habló con nuestros colegas en el Congreso por más de 8 minutos, respondiendo todas estas interrogantes, respondiendo también, por supuesto, estos anuncios que se hicieron en contra de Patricio Cooper, pero también algunos de ellos en su contra, y de hecho en la labor que ha tenido el Ministerio Público en torno a las filtraciones, que no han sido algo nuevo en ninguna circunstancia y que lamentablemente para muchos pone en peligro no solamente la credibilidad del Ministerio Público, también el hecho de que personas quizás que buscaban denunciar cualquier tipo de delitos teman que se filtren, por supuesto, sus propias carpetas. Así que es un tema que no solamente perjudica en el ámbito político, han dicho conocedores del tema, sino que también a nivel nacional y en la confiabilidad también de las propias instituciones, una institución tan importante, José, como lo es el propio Ministerio Público. Así es, Macarena Román, vamos a seguir de cerca, vamos a seguir reporteando este tema que ha generado muchos cuestionamientos, como tú nos contabas en este despacho. Muchas gracias, que tengas una buena tarde. Chao, nos vemos. Chao, Maca.